si uno se adentra en la historia de Santiago, ¿qué le daba este personaje? Se llame Oliver Pepito Juanchito, que Santiago percibía como faltante. Esa primera tusa que yo identifico muy profunda en mi vida fue la separación con mi mentor, que ojo, fue voluntario, porque yo fui el que decidí. Y empezar a ver que lo que nos sucede en el presente tiene mucho que ver con nuestro pasado, y cuando somos lo suficientemente valientes para ir a explorarlo, las respuestas que encontramos para poder avanzar son indispensables. Y yo ese día me salí de la universidad a ¿Qué? seguir un camino totalmente Eso alternativo. no lo sabía. Yo me voy de la organización de Oliver oficialmente y a la semana me roban esos $10,000. Y ahí yo me empiezo a meter en el hueco más profundo de mi vida. ¿Y dónde está la concentración en sanar, por ejemplo, una identidad pasada donde se cumplía el rol de aprendiz y no de líder? Me sentía como un total impostor. A veces lo que más duele ni siquiera es la pérdida de un monto de dinero específico, sino la pérdida de la imagen que habían creado de sí mismos. Y es como la sensación de empezar desde cero fuera una especie de frustración mayor para los hombres. Claro, y para mí muy, muy profunda también, porque entonces la herida es o el personaje o la identidad que yo había construido era aquella de el rebelde del círculo social que decide hacer algo alternativo y fracasa. Entonces vas a poder entender a profundidad eso, por qué se da, por qué has crecido de esa manera y cómo transformarlo. Esto va a doler, pero ¿desde dónde te vas a ubicar? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces solo tú sabes qué fue lo que pasó detrás de esa relación o de ese proyecto. Y es muy paradójico porque tú misma o tú mismo te encargaste de hacerlo ver perfecto y que nadie se enterara de lo que había detrás. Entonces muchas veces te aferras al dolor por un propio mecanismo de supervivencia, porque como nadie lo sabe, sientes que si lo olvidas, habrá sido en vano. Y tratas de alguna manera inconsciente aferrarte a esa historia para poder darte el lugar que no te diste en aquel momento y poder tratarte con compasión. Bienvenidos a este nuevo episodio de Jóvenes y Sabios. No se podía acabar este año sin que el invitado que tengo hoy y yo nos sentáramos a hablar del año que para nosotros y para muchos ha sido de mega transformación. También dentro de todo este proyecto de Tu Salvación va a ser un cierre hermoso de lo que hemos vivido este año y también de la participación que él ha tenido dentro de todo este proyecto. Hoy voy a estar con Santiago Vélez. Bienvenido a este espacio de hoy. ¿Qué vamos a estar hablando en este episodio de Jóvenes y Sabios de Serenamente? Pues que está dentro del programa de Tu Salvación, pero este va a ser un cómo cerrar todo este proceso de crisis que se pudo haber dado desde el año pasado y el 2025, que hasta en la numerología se ha mencionado como que fue un año de revolcones para muchos. O sea, un año 9 que significa cierre de ciclos, cierre de patrones, que crean o no en esos números, sí sabemos, hablando con las personas cercanas, que ha sido un año de mucho movimiento para todos. Entonces vamos a estar hablando sobre eso hoy y sobre crisis que van mucho más allá de rupturas amorosas. Hace poco yo le contaba a Santi que me dio por hacerle la pregunta curiosa a mi papá de qué era más fuerte para un hombre, si una ruptura amorosa o una ruptura o una crisis económica. Y él me ha contado, pues mi padre me ha contado varias historias de cómo fue todo el rollo con mi mamá y que ella lo hacía sufrir y que él lloraba esperando por ella. Bueno. Pero en ese momento siento que me respondió con el alma y fue como, hija, la verdad, las crisis económicas. Yo, papi, ¿por qué? Porque para él
Él dice que le parece más fácil conseguir con quien compartir su vida y que haya una afinidad que lograr crear y mantener una empresa a largo plazo y un proyecto, y la sensación, especialmente para un hombre, puede ser devastadora cuando lo pierde. Entonces, digamos que tu salvación en los episodios se ha enfocado más en el tema de rupturas amorosas, aunque cuando hablamos de esas rupturas muchas personas se han logrado conectar con su propia situación de vida, así sea laboral, familiar y demás, pero hoy nos vamos a estar concentrando más en esas crisis económicas y vamos a usar amorosamente a este hombre para que nos cuente sobre esas crisis que ha tenido, cómo ha logrado transformarlas en creación, cómo incluso ahora ha tomado unas decisiones importantes en su vida a partir de lo que ha vivido en esas crisis, y cómo incluso una crisis económica tiene que ver con llevar más de 11 años sin llorar o temas hasta con un bisabuelo que no se conoció, y empezar a ver que lo que nos sucede en el presente tiene mucho que ver con nuestro pasado, y cuando somos lo suficientemente valientes para ir a explorarlo, las respuestas que encontramos para poder avanzar son indispensables. Entonces, bienvenido, Santi, a este espacio. Pequeña y pues introducción de este hombre, además de que es gran amigo mío, lo conozco como desde los 14 años, pero amigos así del alma, por ahí hace 8 años más o menos. Yo lo puedo describir como un aventurero, curioso, disruptivo. Literalmente, porque ha tenido como 7 vidas en una. Y pues digamos, nos conocimos en el colegio, pero luego de eso quería ser médico, luego terminó liderando también, haciendo parte de una comunidad financiera, luego terminó en Australia, luego liderando su propia comunidad de cripto, luego migró al tema inmobiliario, y bueno, y ahorita pues está en un nuevo tema que lo vamos a estar también conversando al final. Entonces es un hombre que se ha permitido muchas transformaciones, y la idea es que nos comparta un poco más sobre esto hoy, porque especialmente para los hombres, pues está hasta estudiado que en temas, por ejemplo, emocionales o hasta tasas de suicidio son más altas que las mujeres, porque a veces no se permiten el espacio de compartir sus emociones, de buscar ayuda cuando están en momentos fuertes de crisis. Entonces esto también va a ser un espacio de invitación, no solamente a hombres, también a mujeres, a que hay tusas que no son solo amorosas y que también merecen un proceso para pensarse profundo. Entonces, bienvenido por aquí, Santi. ¿Cómo estás hoy? Notoriamente cargado. Pensé que iba a estar más tranquilo, en la preparación estuve muy tranquilo, pero hoy estoy supremamente cargado de emoción, que creo que va a ser muy bueno para el episodio. Entonces creo que estoy en el estado mental perfecto para que grabemos. 3/4 listo. Ok. Prometo ser cuidadosamente profunda. No puedo prometerte ser superficial, pero cuidadosamente profunda. No, vamos a darle. Bueno, para empezar este conversatorio, pues es importante sentar las bases de cuáles han sido esas tusas económicas, por así decirlo, que finalmente han estado conectadas mucho más con un tema pues, emocional cuando lo miramos a profundidad, pero ¿cuáles han sido esas a lo largo de tu historia? Bueno, la primera, digamos que no es un momento en específico, pero sí súper característico de mi desarrollo como adolescente en una Medellín, y es como una realidad que yo vivía que me ha definido, que sé que es muy importante como para todo mi desarrollo, y era un círculo social mío que de pronto gozaba de mucha abundancia, en ese momento una abundancia brindada por los padres,
Y yo, ojo, comparado con ellos, me veía reducido. Comparado con ellos, ¿por qué? Porque por Dios, sería uno un ingrato decir que no tuvo privilegios enormes también, ¿cierto? Sino que yo creo que es imposible, o más bien el hombre o la mujer se compara es de acuerdo a su situación, ¿cierto? Como que la abundancia de uno es la escasez de otro y no deja de ser muy real. Entonces creo que ese fue mi primer enfrentamiento con una situación financiera y fue muy joven, fue en el colegio. Y era eso, como que el amigo mío tenía, pues o el amigo no, los amigos míos tenían carros, tenían mesadas, tenían excedentes para salir, para ahorrar, y yo me veía metido en ese mismo círculo social que exigía, pero de pronto no al mismo nivel, y eso para mí fue fundamental en mi desarrollo. Me hace pensar algo y es como a veces uno puede experimentar una sensación de pérdida sin siquiera haber perdido algo. Porque digamos que en ese momento venías pues en tu propio desarrollo de vida, como con lo familiar y demás, pero estar en ciertos ambientes por medio de la comparación puede haber una sensación de pérdida de acuerdo a lo que uno puede ver en otros, ¿cierto? Como algo así. Sin duda, y entonces más adelante vamos a entender por qué yo he tenido que hacer tu salvación, quizá de forma más detallada que cualquier otra persona, siendo el curador del programa. Pero entonces empieza uno a entender, es que estas heridas pueden venir de acá, estas heridas pueden venir de esta situación. Y entonces, claro, no hay que perder algo como para empezar a entrar en una tusa y tú, por ejemplo, vamos a hablar en este podcast y en el programa se hablan de máscaras, de heridas, y como que este proceso de tener que curar el contenido me ha enfrentado supremamente a ellas. Si era con intención. Bueno, y ella fue la primera. Y ahí empezó como una identificación de, esto duele, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó después? Vamos directamente quizá a la más relevante, por la que más me conozcan y la que más impacto ha generado en mi vida. Y fue la tusa que conlleva separarme de mi mentor, que a su vez fue económica impresionantemente porque tuvo muchas implicaciones económicas, para bien, para mal, para todo tipo, y les podemos hablar, pero esa primera tusa que yo identifico muy profunda en mi vida fue la separación con mi mentor, que ojo, fue voluntario, porque yo fui el que decidí irme. Pero hay personas que no te conocen. ¿Nos das un poquito de contexto? ¿Mentor de qué? ¿En qué estabas? ¿Cómo fue? Bueno, a los 19 años, súper relacionado a eso que acabo de decir anteriormente, con una ambición muy grande, con unas ganas de cambiar mi situación actual, con una mente que no me permitía ver un camino por lo tradicional. Yo me enamoro en Australia de la idea del trading. Ojo, hoy en día está súper famoso y sobre todo súper pirateado, pero en esa época era una idea revolucionaria en alguien de mi edad. Y yo me devuelvo a Australia, entro a la universidad a estudiar economía con el solo objetivo de ser trader, porque era lo que yo creía que había que hacer, nada que ver. Y la vida rápidamente me presenta un mentor llamado Oliver Vélez. Quizá muchos no me conocen, pero muchos que van a ver esto sí. Y Oliver llega a mi vida, nos conocemos el primer día laboralmente porque yo traduje para él en un auditorio lleno de 700 personas. Y ese día hicimos clic porque me ha pasado no solamente con él, sino en otros momentos de la vida. Hicimos un clic que ya he reconocido en mi vida que sucede muy profundo, que es como si fuera mandado por Dios o como si tuviera que suceder, como si estuviera escrito en tu historia personal, porque se da y ya, y no hay que forzarlo. Y ese día nuestras almas se miraron y esa noche en una cena me dijo, Santi, vas a trabajar para mí, vas a educarte conmigo, pero la opción es o te sigues educando en la universidad o trabajas para mí y tienes que decidir hoy. Y yo ese día me salí de la universidad a seguir un camino totalmente Eso yo no lo sabía. Sí. Y eso le dio nacimiento a un camino de 7 años junto a él.
digamos que ahí también, no sé qué tanto habrá impactado emocionalmente esa decisión en tu vida de salirte a la universidad, pero hay como rupturas también, por así decirlo, donde ahí le dijiste adiós a un tipo de vida. No, pues, o sea, es una divergencia total en, sí, pues, si hay múltiples realidades que me inclino a creer que las puede haber. La física está como inclinándose hacia al hecho de que hay infinitas posibilidades, todas sucediendo al tiempo. Esa es una de esas, donde tu vida coge y hace una Y completa. Entonces renuncio a la idea de ser un profesional, a una vida tradicional y me voy por un camino totalmente alternativo. En esa época supremamente cuestionado por muchas personas, familia, amigos, de todo, y me meto ahí por completo, enamorado de, primero de que inmediatamente empiezo a recibir un salario que era excepcional para la época, a los 19 años. Entonces ya no solamente logré como igualarme a mis amigos en capacidad económica, sino que ya era mi capacidad económica comparada con la de ellos, que todavía era muy influenciada por sus padres, muy financiados. Entonces ahí, ¡pum!, eso sucede en mi vida. Y la segunda es que con Oliver, desde el día número 1 me empiezo a exponer a la posibilidad de generar miles de dólares al día, de una abundancia exorbitante y de un estilo de vida que estaba 10, 15 pasos en el futuro de lo que yo vivía. Y es más, una vida que creo que muy pocas personas saben siquiera que existe en cuanto a la abundancia que se puede lograr. ¡Pum!, de tacada sucede eso en mi vida. Cargas emocionales, todas. Pero no hubo dolor de dejar el otro estilo de vida. No, cero. Hubo ilusión, hubo enamoramiento, hubo obsesión y claridad de propósito. O sea, las emociones antes eran de estoy donde debo estar. Y estuve donde debía estar 7 años seguidos sin dudar un solo día. ¿Qué pasaba por tu mente en esos 7 años? O sea, como que, ¿qué te hacía decir, aquí es donde debo estar? O sea, Primero que todo, y hasta el día de hoy, tú me lo has preguntado en privado, ¿por qué le sigues diciendo mi mentor? Mi mentor de por vida. Sentía por este hombre devoción absoluta. O sea, el logos se volvió él. Ojo, eso es para bien y para mal, eso es peligroso. No hay que poner en un pedestal a un hombre, que es una filosofía nueva mía. No puedes quitar a Dios y poner a un hombre. Pero sí le daba su lugar como un hombre supremamente sabio, un maestro, un hombre que me cogió bajo su ala y me enseñó mucho en la vida, no solamente el trading como tal, sino mucho más allá. Entonces, sentía mi alma llena de propósito, sentía un anhelo muy profundo de que estaba entregándome a un arte que iba a ser capaz de lograr y que me iba a llevar mi vida entera a través de un camino increíble. acabaste de decir algo con el tema de cómo convertir a un ser humano en un Dios. Si uno piensa en la definición de Dios, pareciera que para los seres humanos es una especie de proveedor, ¿cierto? Como el Dios, pídele a Dios que Dios te lo dará. Claro, pide a Dios dará, ¿cierto? Y uno podría decir, no, lo que de pronto más adelante que nos vas a contar es, a Santiago le dolió romper con su mentor, Oliver. No. ¿Qué figura le había dado Santiago a Oliver? La de un Dios que le da tal vez lo que no tuvo antes. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver, ay, no, es que me duele mucho porque obviamente era mi mentor. Y si uno se adentra en la historia de Santiago, ¿qué le daba este personaje? Se llame Oliver Pepito Juanchito, que Santiago percibía como faltante. Claro, y pues lo acabas de sintetizar de una forma que en mi mente estaba clara, pero nunca la había puesto en palabras, y eso explica exactamente luego por qué me tuve que ir de la casa de él, que es también bíblico. Entonces, para la mente del joven está esa noción de que estoy con mi Dios, estoy con mi mentor, el todo proveedor, que elevaba mi vida,
que me llenaba de propósito, pero que también tenía todas las riendas absolutas de mi vida. Y él incluso, es que esto no es ideas que yo tenía en mi mente, él me decía repetidamente, Santi, I got you. Es como, te tengo. Como que conmigo nunca te va a faltar nada y nos vamos juntos en esto. Y por eso que acabas de decir, yo me tuve que ir después de esa casa. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, me tuve que ir, hubo un evento en particular que te empujó a hacerlo, hubo un pensamiento, alguien que conociste. Digamos que el trading, si se va a hacer de forma profesional, te lleva por un camino de introspección filosófico, metafísico, psicológico muy profundo. Y en esos caminos de lectura y de autoconocimiento y de terapias y de vueltas, me enfrento yo con historias arquetípicas, muchas de ellas bíblicas, del héroe que se tiene que ir de su casa. Le pasa a Abraham, ¿cierto? Abraham está en la casa, mira cómo lo relaciono con mi infancia y todo. Abraham está en la carpa de su padre todopoderoso, rico, con abundancia, como con 87 años, no tiene nada que hacer en la vida este man, solo goza de la herencia de su padre, o del manto de su padre. Y Dios en la historia abrahámica es aquello que invita al héroe a la aventura, a salir de la protección del manto de su padre. Ay, puta, ¿cómo así que Abraham se tuvo que ir de la casa de su padre? Luego llega Moisés. En la historia de Moisés, Dios es aquello que invita al héroe a romper en contra de la tiranía. Entonces, Moisés, siendo un aristocrático de Egipto, se me escapa el nombre técnico, pero sí, un elevado en Egipto, hijo del rey supuestamente, es invitado por Dios a irse de su reino, a entrar al desierto, a salvar a su pueblo. Asimismo, Santiago del Alquimista, asimismo Siddhartha y asimismo cualquier héroe que tú veas en las películas. Hay que irse de la casa del Padre. Y ahí empieza tu camino. Pero por 7 años no pasaron esos pensamientos. No. ¿Qué pasó en el 7º año? O sea... Es que espérate, no. La psiqui del joven empieza a madurar, se empiezan a vivir cosas y en el año 7, de un momento a otro ya no es tan fácil hacer la venia. De un momento a otro ya por primera vez cuestionas un axioma de tu mentor. Por primera vez te dicen algo y dices, ¿será? Por primera vez empiezas a sentir la sombra de tu mentor también. Entonces, I got you también implica que entonces siempre va a tener que vivir bajo la sombra de este man. Es que I got you es I got you, pero I got you. Claro, por eso estoy diciendo la palabra I got you y I got you. I got you. Sí, total. Ok, entonces ahí se da esa decisión que me imagino que no fue inmediata. La decisión fue muy impulsada por esas lecturas bíblicas, por terapias en ese momento con medicinas ancestrales. O sea, en una sesión de DMT literalmente lo escuché de Dios, siquiera. Te vas de tu casa. Y cuando lo escuché en mi mente fue imposible sacar ese pensamiento, es que fue imposible, porque de hecho antes, Juli, de irme de la de Oliver, me fui de la de mis papás. ¿Te vas de tu casa? Esta debe ser la casa de mis papás. Me fui, no era. Yo sabía en mi corazón cuál era y me fui. Y cuando me fui, pues esto da partida a la siguiente actividad económica que realicé. Me fui muy empoderado por la idea del Bitcoin. Me fui creyéndome ya muy tecito. Pero antes de irte, ¿te habías enamorado ya del Bitcoin?
Porque, por ejemplo, el haberte ido de la vida tradicional a tus 19 años hacia la propuesta de Oliver, te fuiste enamorado de una propuesta y digamos que no fue tan doloroso Sí, el sí, rechazo sí. de la anterior. ¿Aquí cómo fue? Me fui enamorado de la idea del Bitcoin. Ok. Y más de lo, incluso en ese momento con soberbia, con arrogancia y de pronto viviendo un poquito la historia de Ícaro. Ok. Quizá volé muy cerquita al sol. Y pues creo que hay que hacer un ejercicio en este momento como de accountability, ¿cómo se dice esa envuelta? Rendición de cuentas. Rendición de cuentas y es, hombre, sí, creo que es un código, debería ser un código divino que si un hombre te enseña a pescar, no deberías pescar en su mismo estanque. Anotado. Porque yo me voy de la organización de Oliver e inmediatamente monto la propia mía. Y de muchas maneras me vuelvo competencia. Sí, pues Totalmente. Y eso tuvo implicaciones en nuestra relación. Es que mi salida fue agresiva, pues no físicamente, pero fue muy dolorosa para ambos. Y hay que reconocer eso, por supuesto. También me fui muy joven y rápidamente me vuelvo envuelto en ser el líder de una comunidad de 1000 personas estudiando el Bitcoin. En la época de mayor estaba crisis y mierderos en el mundo cripto. ¿cómo así que tu salida fue agresiva? Pues fue una tusa para ambos. Para mí fue la mayor tusa de mi vida. Y pues ya han pasado años, pero seguramente todavía cargo con cosas de esas. Pero para él también, porque es que yo era un buen soldado. Claro, como había devoción, entrega absoluta, o sea, olvídate de horario laboral, pues, o como, no, nosotros éramos 24/7, viajamos el mundo, teníamos una relación más allá de jefe, trabajador, era mentor, mentor prodigio. O sea, nuestras Una especie de despedidas. hijo. No, I love you, pues, hey, love you, man. Pues siempre era de amor, de te amo, incluso hasta el día de hoy. Relación mentor-prodigio, relación de amor, relación de intimidad en el sentido en que vivimos cosas muy profundas juntos para ambos de vida personal, ¿cierto? Pues cuando ya te recibe tu mentor en su casa para un Thanksgiving con su familia o viajas con su familia, viajas cada 8 días por el mundo, entonces estás más en unión, va más allá de una relación laboral. Y para mí fue una tusa absoluta, fue una pérdida de identidad, que tu salvación, una pérdida de identidad absoluta, me llené de miedos. Yo antes de irme había, por ejemplo, acumulado $10,000 de ahorros. En ese momento estaban en Bitcoin. Y se supone pues que esos $10,000 iban a ser una buena base para yo tomar esa decisión de irme. La invitación a irse de Dios y en las historias arquetípicas nunca es como váyase y para arriba, ¿no? Normalmente las decisiones que tú tomas es la tomas y te vas para abajo. Y la vida es tan hermosa que a mí, yo me voy de la organización de Oliver oficialmente y a la semana me roban esos $10,000. Entonces el que sabe de criptos, el que sabe pilotear esta vuelta bien, a ese huevón lo estafan directamente. Yo que hablaba de seguridad en el mundo cripto y a mí me roban $10,000. Pues pucha. Y ahí yo me empiezo a meter en el hueco más profundo de mi vida, un hueco impulsado por el narcisismo, la arrogancia, el dolor, la vergüenza, sobre todo la vergüenza como emoción predominante. La duda de si yo sí había hecho lo correcto, si sí iba a ser capaz. A eso súmele esa época de mayor adicción de mi vida. Sensación de oscuridad, digamos, completa, lo que me lleva a una pregunta y es como que satanizamos el hecho de estar en un estado de devoción hacia alguien
y como que es algo que se menciona una y otra vez en temas de relaciones y de crecimiento personal, y es como no te dejes absorber por el otro o mantén tu propia identidad, pero pareciera que en esta historia fue necesaria esa devoción absoluta para poder crear tu propia identidad. ¿O crees que fue una exageración que no se repetiría? No, creo fielmente en la devoción. Creo que es una expresión de amor, creo en el amor y creo que me gusta la devoción en todas mis formas de relacionarme y lo sigo haciendo. No sé qué cantautor de salsa dijo esto, quería saberlo para este podcast, pero se me olvidó, pero alguno de estos maestros dijo, el hombre bueno no teme a la oscuridad. Es como entonces entregarte a una pareja al amor profundo y haberlo vivido en amor profundo y luego decir, no, yo no me vuelvo a enamorar, nunca me voy a volver a entregar así. Como fuck that shit. Como que estar dispuesto a que si toca vivir en oscuridad hay que vivirla, pero entonces por miedo a la oscuridad uno no dejar de vivir en profundidad la vida. Pero entonces será lo mismo la entrega donde uno siente que se pierde a la entrega donde siente que está involucrado profundamente. Yo no me perdí estando esos 7 años enfocado, me perdí en la salida. Porque es que estaba enfocado en algo bacano y algo que me aportó mucho y que hoy en día es una de mis fortalezas de muchas formas. Pues soy un inversor activo, lo hago todos los días de mi vida, pero no solamente eso, sino el autoconocimiento que me entregó todo ese camino. Si pude haber evitado entrar en esa oscuridad al irme, no sé, que creo que es como por dónde vas, no sé cómo podría ser de otra forma, pero lo veo totalmente necesario y hoy en día valoro esa oscuridad también que viví, mucho. En estos días cuando hablábamos de que a veces uno siente incluso como nostalgia por esa oscuridad, sí, como que ambas tuvieron que haber sucedido y hoy lo entiendo así. Porque uno podría preguntarse, ¿no? Entonces, Santiago se debió haber quedado en esa comunidad para no perderse, pero quién sabe si viviendo en ese mismo estado por muchos años, finalmente se hubiera perdido porque ese estado de oscuridad le permitió reformular su ser de una manera diferente. ¿Qué sucedió a partir de luego de ese momento? O sea, hablaste del tema, digamos, empezaste a crear esa comunidad de cripto. ¿Qué resurgió ahí? La comunidad Universo Cripto la creo yo con un socio y la comunidad como tal fue muy bonita. Tuvimos la gran fortuna de contar con un Bitcoin en unos niveles mágicos, 16.000 fue el bajo, y pudimos acompañar a nuestros alumnos en todo ese proceso. Hoy todo alumno que pasó por nuestro programa fue rentable, entregamos un mensaje bonito, pero en todo el proceso yo sentía que no me merecía nada de lo que estaba viviendo. Entonces la descarga de abundancia que nos dio el Bitcoin, que gracias a Dios hoy en día conservo, de las cosas que he hecho bien en mi vida ha sido esas. Pero además de la descarga en Bitcoin en abundancia, también vino la de la venta del programa, a una temprana edad. Y yo recibo un chorro de abundancia líquida que sentía que no me merecía. ¿Por qué? Me sentía como un total impostor. Pero sentías que estabas compartiendo lo que no era real. Me sentía que no era la persona que se merecía estar compartiendo esa información. ¿Y quién sí? Oliver. En ese psicoanálisis freudiano, Oliver, claro. Y me dolía mucho haber terminado con él y me dolía la relación que se había roto
y ya no tenía acceso a la misma comunidad, todo eso me estaba carcomiendo mucho por dentro, me aporreaba mucho psicológicamente y de verdad estaba en un hueco muy profundo emocional. Qué impresión, porque cuando uno... Y con billete. Impostor y come... Sí, pues la moto de mis sueños, entonces me montaba en ella y me daba como rabia. Me daba pena, me daba mucha vergüenza. Hay un paréntesis muy grande y es, pensamos que finalmente llegar a ese estado de abundancia económica es la resolución de nuestros miedos o nuestras preocupaciones. Pues yo no soy la persona para hacerlo porque estoy muy lejos de una meta económica que creo que me obligaría a enfrentar esa realidad. Pero en ese momento lo viviste. Escucha, pues bueno, sí, comparado con mi realidad anterior, sí. Pues escuchando a los grandes, no creo. No sé quién dijo también por ahí, así el maestro Carlos Mario Aguirre en una de sus obras de teatro dijo una vez, ¿para qué sin amor? Pues reciba todo ese billete solo, sin pareja o sin familia, sin propósito, no creo que vaya por ahí el tema pues como de encontrarse a través de la abundancia, ¿no? Que sirve, claro. Que la que estoy recibiendo hoy en día la estoy recibiendo muy diferente, mucho más, claro. Entonces, como que hace pensar que para uno crear una comunidad financiera o un negocio exitoso, no solamente va a tener como indicador la cantidad de ingresos mensuales que recibe, sino, por ejemplo, la apropiación emocional de poder sentir y vivir el nuevo rol que está encarnando. Muy importante. Y que uno podría decir, no, pues concéntrate en la parte técnica, en escoger bien el socio, pues que es importante, en el marketing. ¿Y dónde está la concentración en sanar, por ejemplo, una identidad pasada donde se cumplía el rol de aprendiz y no de líder? Y también es igual de importante, pero a veces de pronto también bajo ese mundo varonil en que hay que concentrarse, producir. Bueno, y ella también tuvo una ruptura, ¿cierto? Esa comunidad llegó a un fin. Sí. ¿Qué pasó ahí? Yo, romantizando un poquito la oscuridad, que no hay que temerle porque también es muy buena, no fue en vano esa oscuridad, porque fue mucha formación, mucha lectura, mucho autoconocimiento. Y de darle vueltas al asunto y al asunto y al asunto, tomo una decisión, otra ruptura, y es soltar por completo esa vuelta. Esta fue más dura porque cuando soltar algo que te está dando buena plata, solté por completo, apagué ese mundo, me desaparecí absolutamente de ese mundo, corté todas mis fuentes de ingreso de ese mundo, menos la acumulación de Bitcoin que hace parte de mi base fundamental de mis creencias. Y paré todo y entré en algo que tú llamas en el programa un estado de limbo. En esa fase de vacío. Sí, una fase de vacío donde la vida me pone a enfrentarlo solo por completo en este apartamento. Y vacío, un vacío muy profundo donde te contaba que en el centro comercial Vivo Envigado, tú conoces súper bien esos pasillos, sí, sin qué hacer, a veces me iba para allá a caminar, a no estar solo acá, sin propósito, sin comprar nada. Y en un estado de vacío, del limbo del cerebro estando como en un zumbido y sin saber qué hacer, nada. Como Dios siempre lo sostiene a uno en ese limbo, me surge la oportunidad de hacer un trabajo que en el nivel que yo ya había logrado era un retroceso absoluto. ¿Qué era cuál? Me fui para el estudio de tatuajes de un gran amigo, mañana me voy a ver con él en el Cabo, lo amo, un gran amigo, Angry Mom Studio.
de- y le digo a pues Lucas, tatuador mío, creo que en una sesión de tatuaje así, le cuento mi estado actual y él me da un escampadero y me voy para allá a hacerle el contenido, a ser el community manager. Ojo, chimba de rol, lo respeto mucho, pero uno ha evolucionado y uno tiene herramientas de mercado más elevadas que uno debería tener un community manager bajo su manto y no devolverse a ser él. Y me tocó devolverme a ser un community manager sencillo. Heridas narcisistas. Pues estoy siendo como cordial y quiero serlo, pero en ese momento no fue cordial la idea en mi mente me devolví a hacer nada, me volví al paso uno. Me volví al paso uno, pero es como la sensación de empezar de cero, que por alguna razón he estado rodeada de varios hombres que han tenido fuertes pérdidas económicas y pareciera que a veces lo que más duele ni siquiera es la pérdida de un monto de dinero específico, sino la pérdida de la imagen que habían creado de sí mismos, como el que llega a una fiesta e invita, el que puede mandar dinero a la familia, el que puede hacer aquí, aquí, allá. Y es como la sensación de empezar desde cero fuera una especie de frustración mayor para los hombres. Claro, y para mí muy, muy profunda también, porque entonces la herida es o el personaje o la identidad que yo había construido era aquella de el rebelde del círculo social que decide hacer algo alternativo y fracasa. ¿Podrías decir que eso es lo más difícil en un proceso de crisis emprendedora? 100%. Pues porque el dinero viene y va y el dinero en nuestras formas de hacerlo sí que viene y va. Y cuando uno está enchufado, que venga es a veces como sin esfuerzo, porque te enchufas en este juego y empieza a chorrear, que ya lo vamos a vivir otra vez. Pues sí, y no, y que este año ha sido también de abundancia y bonito, y podemos hablar de cosas bonitas, pero la pérdida de identidad de aquello que en tu mente crees que debería ser, que crees que la gente te está definiendo como tal, cuando la pierdes es muy doloroso. Da mucho miedo, da mucha vergüenza. Sí, muy bravo. Entonces pasa eso, sientes que te devuelves al tema de lo de Angry Mom, pero ahí vuelve a resurgir otro Santiago hacia una nueva industria. ¿Qué le hizo así? En Angry Mom paso meses, esto no fue de semanas, meses donde también el proceso de sanar no fue pues como en una película de Rocky donde suena la tanana, entonces ya Santiago está cambiando, no, me voy allá y me entrego por completo al consumo de mi droga porque nuevamente estoy en un ambiente que lo acolita por completo. Y paso los días dopado todos los días. Ahora, el Angry Mom existe en mi mente desde muy joven y yo también de pronto tenía una idea romántica de lo que era ser un adolescente eterno, un Peter Pan y los días Y ese era el mundo de fantasía. parchando, porque una cosa muy loca, cuando yo me tatuaba de joven, yo los veía a ellos tatuadores, pues que allá hay un convete de manes que los quiero mucho y que son artistas. Es que no, pues tengo muchas formas de expresión artística, pero ellos son artistas en toda su forma, toda su forma de ser. Y yo los romantizaba mucho, incluso qué pena pues decir esto en voz alta, pero yo quería ser amigo de ellos.
jovencito. Y lo fui, y lo soy. Pero me metí allá y me metí a perderme, a doparme. En mis momentos de confusión me subía como para el estudio de dibujo y me metía debajo de allá como de la mesa de dibujo a mirar para arriba y a estar en un estado de limbo completo. Pero que fue totalmente necesario. ¿Qué me saca de ahí? ¿Qué me eleva? ¡Pum! Pues así como Dios lo manda a uno para el desierto, también va y lo salva, ¿cierto? A Moisés Encuentro un oasis. sí, Moisés eventualmente se encuentra con Dios y habla con él. Moisés nunca puede entrar a la tierra prometida, pero eso es un tema para después, pero sí. Y ojo, y la gente que se llevó para el desierto tampoco. Ah, bueno, no, esto sí es muy importante. Ya tengo claridad. Moisés nunca entra a la tierra prometida y la gente que él se lleva a Egipto tampoco. ¿Por qué tienen que durar 40 años en el desierto si de Egipto a Israel hay 4 horas? Porque las versiones de ti que tienen mentalidad de esclavo no pueden entrar a la tierra prometida. Tuvo que morir una generación entera para que los nuevos judíos pudieran entrar limpios, sin su mentalidad de esclavos. La generación que nació en el desierto ya no eran esclavos. Sus padres sí, y ellos no tenían derecho a entrar a la tierra prometida. Entonces, versiones anteriores mías tuvieron que morir por completo para que esa nueva versión pudiera surgir. Y la muerte de una versión antigua a veces no requiere un plan de negocio nuevo, una compra de un nuevo recurso, sino un tiempo de introspección profundo. Sí, y algún cuestionamiento directo incluso a tu salvación. De pronto la versión masculina de ese limbo en el cual tú dices como que hey, define ciertos parámetros en los cuales te puedas permitir estar mal, pero como con rieles. Sin Yo soltarte. a veces digo, de pronto personas como yo, que sé que hay muchas, necesitan volverse mierda. Y si volverse mierda implica desmayarse borracho o tener que pasar por esos estados de drogadicción que yo viví o perderse en un viaje, quizá también es necesario. Okay. Solo quizá, ojo, esto no quiero sonar como el dueño de la verdad. Es que estoy en limbo, me voy. No quiero sonar como el dueño de la verdad. Santi me mandó a perderme. Pero tengo referencias pues de lo que acabo de decir. Y ojo, es muy peligroso lo que acabo de decir porque acabo de pensar en un gran maestro mío, un hombre que he admirado profundamente como Anthony Bourdain. En esto que yo acabo de expresar, él se suicidó. Hay consecuencias. Me encantan esos espacios porque uno puede generar también discusión. Claro, claro. Y, por ejemplo, yo haría un cuestionamiento diferente y es, tal vez en una primera sensación de vacío, es como cuando tú te tiras por primera vez al agua. Es como te empapas completamente porque todo tu ser está experimentando una sensación completamente nueva. Sí, sí, sí. Pero siento, al menos mirando en mi experiencia, hay que dar la estructura. Que uno puede volverse a tirar a la piscina, pero ya nunca va a ser como la primera vez donde te empapaste por completo, porque ya sabes qué está pasando, sí. Ya sabes cómo salir de ahí. Entonces, cuando navegamos los estados de vacío de manera consciente, al menos desde la experiencia que he vivido, nunca nos perdemos de la misma manera. Total. Y te fortalecen de una forma. Ayer salimos del Viva Envigado, que estábamos en reunión. Bajo yo al parqueadero y donde estaba mi moto parqueada ya no estaba. No estaba mi moto.
Y yo hice un recuento y yo, bueno, ¿será que me imaginé que me vine en moto? Me ha pasado, a veces soy disperso. No, yo me acuerdo exactamente que el señor me hizo así porque mi moto es 300 y yo parqué en la zona de alto cilindraje y yo les dije, sí es 300 porque mi moto parece pequeña. Y yo, wow, no está mi moto. El señor, yo me le acerco al señor con el mayor respeto y le digo, señor, no está mi moto. Y el man, yo creo que pues seguramente los tratan muy mal o no sé qué, pero era como, uy, joven, no, venga, relájese, relájese. La moto tiene que estar. Él se alteró. Y yo como que, no, tranquilo, hermano. O sea, simplemente la moto no está. Hay como tres opciones. Uno, se la robaron y si se la robaron hay sistema de cámaras y todo. Dos, la movieron. Simplemente, no, como yo le dije a él, no se me altere, simplemente venga de mover, desilusiona la vuelta, solución. Y efectivamente por algún motivo la habían movido. Y pensé mucho en eso, en que con revolcones que le ha dado la vida a uno una situación tan mansa como esas, es que así me la hubieran robado. Te lo juro que no me hubiera dañado el día. Había esa conversación que tuvimos tú y yo, creo que más profunda que incluso que esta, que uno dice, deberíamos tener el micrófono en esos momentos. Yo estaba dispuesto a que me hubieran robado la moto. Y no iba a alterar mi bienestar. Entonces sí, haberme permitido tirar así en la vida me ha dado un superpoder. Y ya enfrento las cosas de una manera mucho más bonita. Este año tuve otra ruptura, seguro llegaremos a eso. Ajá. Y esa no fue así, fue una pérdida, ¿no? Fue porque diferente. uno ya va con un salvavidas, por así decirlo. Eso sí, si se ha tomado el tiempo de vivir esos procesos de vacío de manera consciente, porque creo que concuerdo en que tal vez son necesarios esos momentos tan oscuros una y otra vez, porque aún no te has hecho consciente del poder que tienes para salir de ahí. Sí. Tal vez cuando ya te has hecho consciente del poder que tienes para navegar esos momentos de vacío, jamás vuelves a hundirte de la misma manera. No, y no solo no te hundes, sino lo que me pasó ya este año. ¿Cómo es que construyen una inmobiliaria de cero? Le meto todo el amor, la llevo de 0 seguidores a como a 12,000 seguidores, a un negocio funcionando, facturando, y por un error mío de no poner las cosas en papel, me la arrebatan. Esta vez fue empoderante ese duelo. Tanto que a las 2 semanas de haber perdido mi inmobiliaria, como independiente inmobiliario cerré 2 negocios seguidos, que no tuve que darle la comisión a nadie. Y eso me elevó. Muy diferente a la pérdida de los 10,000 BTC cuando saliste claro. de donde hoy. Y cuando sucedió ese día, me citaron un lunes al comité y me cogieron 3 zorros que ya se habían reunido el día anterior y me cogieron, supuestamente no estaba preparado, y me cogen en el comité y me dicen, es que hasta aquí llega usted hoy. Si yo no hubiera vivido procesos oscuros antes, de pronto me amansan y me pongo a llorar, o me arrebatan algo realmente como de forma injustificada y yo me permito vulnerar. Habiendo vivido cosas que para mí fueron más jodidas, en ese momento también, como con la moto, tuve una claridad divina. Yo sentí que Dios me cogió el hombro. Yo les dije, entiendo, venga, hablemos ya mismo de cómo ustedes me van a indemnizar por esta situación. Y les quiero contar a ustedes que ustedes están sometidos a las siguientes cosas que la ley me protege. Este es el trabajo que yo hice, este es el control que yo tengo sobre esta organización y esta es mi capacidad mediática de contarle al mundo lo que va a pasar, si pasa bien o mal. Y me responden, y me respondieron. Entonces no fue un tirano de mi parte, no fue un estallido o hacerle daño a alguien, sino desde un lugar más sano reconozco que esto me pertenece y que trabajé muy duro para lograrlo, entonces me doy mi lugar. Ahí sí eras merecedor. Muy merecedor, sí.
en el pasado, es que mira qué hermosura esto, es como, en el pasado, Santiago por 7 años fue una extensión de Oliver, pues si lo podemos ver de alguna manera. Claro. En este último negocio ya no era una extensión de la inmobiliaria, era Santiago Vélez, que hacía parte de la inmobiliaria. Y ahí es cuando uno empieza a ver la construcción de identidad con fortaleza, cuando ya no espero que toda mi alegría y todo mi ser me lo provea un Dios, sino que Dios, como lo hiciste ahorita, me acompaña. Sí, sí, sí. Sí, y eso es un superpoder, o sea, es muy empoderante, muy empoderante. Ahora, hablamos de diferentes rupturas. Eso me acaba de dar mero insight para cuando sea papá. Ah, no, hija futura de Santigrado. Pues sí, no como ven, móntate en la bicicleta conmigo, hijo, y coge el manubrio, no, como móntate tú, cáete, pero estoy ahí para ayudarte. Y la vida se vuelve mucho más divertida, porque caerse deja de ser una perdición. Porque ya no importa, es que me lo quitan todo, ¿no? Si siempre voy aquí porque soy yo o el que voy manejando. Claro, claro. Llevado a la práctica, en noviembre no completé como todas mis obligaciones. Pues el 5 de diciembre ya sí las completé, pero como emprendedor meses que no cierras mes. Si no estás preparado eso te puede doblar, pero cuando vives en eso que acabas de decir, si uno sabe que está haciendo las cosas bien y eso te prepara para bailar con esas situaciones de emprendimiento. Acabas de tocar la palabra emprendimiento, porque finalmente todas estas son como rupturas obtusas de un emprendedor, ¿cierto? Que creo que a veces solamente siendo emprendedor uno entiende por qué duele tanto. Sí. ¿Qué hace o qué es lo que influye en esas sensaciones de dolor a la hora de tener rupturas en el emprendimiento? Por ejemplo, ¿qué tan fuerte es la influencia de tener que ser hombre o de no poder parar o de tener que ser fortaleza en una pareja y no poder mostrarse débil? Sí, es muy común, creo yo, que en las entrevistas laborales, como que, o no sé si común o cliché de las películas, pero es como, ¿cuál es tu mayor debilidad? Y en estos días yo soy muy loquito y lo vi por ahí en un reel o algo y me autocontesté y yo dije, yo necesito como mucha validación. Ok. Incluso el ex socio que el de la inmobiliaria, una vez en una discusión de pelea que tuvimos, me dijo, es que usted necesita que lo vean siempre. Usted necesita que lo vean, que lo validen. Y también me cogió como súper bien parado y le dije yo, parce, totalmente. Y lo he integrado tanto que ya antes lo utilizo como una fortaleza. Porque en nuestras vulnerabilidades más grandes también está nuestro superpoder. Wow. Okay. Entonces en esa necesidad de ser validado, los fracasos de emprendedor duelen mucho porque te quitan la validación. Y por ejemplo cuando tuve esos totazos, la generación empezó como a coger fuercita, estaba saliendo de sus especializaciones y empezaron a facturar. Vuelve la comparación. Empieza la comparación. También otro momento en el cual empieza la comparación es que en ese renacer, cuando decido llevar a cabo un cambio, por primera vez es súper notorio para mí lo perdido que estaba. Empiezo a observar como mi aspecto físico, mi forma de vestir, mi forma de hablar. De un momento a otro me empezaron como a pesar mis tatuajes. Pensando en la cantidad de tiempo, dinero y desarrollo que perdí en mis adicciones. Logos, nuevamente el logos en muchas de sus definiciones es como el ideal, el David, ¿cierto? David, la idea de David está hecha y es imposible que la idea de David como hombre no te humille.
absolutamente, porque si te comparas con el ideal, ¿tú qué eres? Pero entonces, si uno vive bajo ese ideal de David, ¿en quién encuentra apoyo si no te puedes bajar del ideal cuando estás en No, no hay momentos que bajarse de oscuros? él, hay que reconocer que nunca serás él, pero Ok. puede ser un faro muy bonito. Y yo creo que una guerra mental entre dos lobos que tengo yo acá, que uno me dice que soy supremamente capaz y que me puedo acercar a ser David, y otro que me dice que no soy nada, eso me va llevando hacia adelante. De Como arriendazos, de como ese arriendazos. vaivén lo va moviendo a uno hacia adelante. Ok. Pues en psicología me lo explicarás tú mejor, como un yo superior y un... Un yo inferior. Sí, y ambos al tiempo, ambos al tiempo. Digamos que con esa introducción y entrando un poco en lo que se vive en el programa para que vayamos uniéndolo, hay una primera fase que es la fase de ruptura del apego, que a lo que nos invita es a entender que todos tenemos apego seguro, evitativo, ansioso, desorganizado, y que el apego no es algo negativo, sino que identificarlo nos permite ver la forma en que nos vinculamos con el mundo. Y acabas de hacer como la analogía de los dos lobos. ¿Qué pasa cuando uno de pronto entra en una situación de crisis, sea por una ruptura amorosa o por un tema laboral o perder a un ser amado? A veces pareciera que ese lobo del yo inferior nos invita a sumergirnos en un dolor eterno. Que no estoy diciendo que el dolor sea signo del lobo pesimista o autosaboteador, porque el dolor es necesario para poder generar esa transición de cambio. Es importante entender que algo se perdió y abrirle espacio a lo nuevo. Pero, ¿qué pasa? Y por ejemplo, yo lo comento ahí en el programa, y es hay una diferencia entre un duelo normal y un duelo que se transforma en melancolía. Sí. En algún momento tu relación con el dolor ha sido hacia la melancolía, o has sentido que te has apegado al dolor. O a ese lobo que, porque pusiste como la analogía, como a ese lobo que dice... Sí, totalmente. Te lo he expresado una y otra vez en calidad de amigos, pero aquí lo podemos ver, y es que yo de muchas maneras me percibo como un ser supremamente melancólico. En estos días te preguntaba, ¿por qué tengo que ser tan oscuro? Okay. Pero también el ser oscuro es artista, tiene capacidad creativa, tiene Mueve fibras, profundidad ¿no? intelectual, capacidad del habla, sensibilidad por muchas cosas, ¿cierto? Y eso me encanta. Es más, no nos vayamos muy lejos. Ahorita yo estaba cogiendo este libro que Santi tiene aquí, el Kybalión. Hay una de las leyes que es la polaridad. Y pareciera que poder ir a momentos de alegría profunda se incrementa en la capacidad que tengo de ir a momentos de profunda tristeza. Claro. Es como si pudiera alargar las polaridades y los extremos. ¿Qué haces o qué has hecho para no obsesionarte con el dolor? Respiremos. No, por ejemplo, mañana, siempre que estamos en estas sesiones grabando aquí, al otro día viajo. La otra vez iba yo para Gorgona, donde tomé esta foto. Y mañana voy para el Cabo de la Vela a hacer kite por mi cumpleaños número 30, 6 días, en un evento brutal que enciende mi alma. Entonces, para mí es muy importante tener esos momentos donde me siento vivo.
ahí está mi luz, ahí está un recuerdo de que también está el otro lado de la polaridad. Como de pronto esa respuesta polar también siento yo que me lleva a ser un buen novio, buen amante. No tanto como hijo, pero es algo que estoy trabajando, pero como novio yo me siento un buen novio en temas como presencia, conciencia, entendimiento del otro, fidelidad. Esas son cosas bonitas que he aprendido a reconocer en mí. Yo soy un buen novio, o sea, yo siempre estoy ahí, no genero incertidumbre, como que soy consciente de las necesidades de mi pareja. O sea, es impresionante porque uno a veces en las conversaciones tiene momentos sanadores y puede que el otro ni siquiera se dé cuenta. Y en una de las historias de Santi y en nuestros análisis, él me contaba cómo le ha favorecido en su vida de pareja ser tan consciente de las necesidades de la persona con la que está compartiendo su vida. Y de la nada yo me puse a llorar. Y fue como, yo siento que tú no entendiste qué estaba pasando. Y yo por un momento tampoco. Y simplemente en ese momento, Santi me mostró que existían hombres que tomaban en consideración los deseos de su pareja a profundidad. Y que él me mostró cómo antes de hacer ciertos actos, él pensaba en las posibles consecuencias emocionales de su pareja para cuidarla. Y fue como, ay, Dios, no tienes que aceptar cosas disculpando a otro que porque lo hace sin intención, sabiendo que sí hay hombres que tienen la capacidad de pensar en las consecuencias que pueden tener sus actos en una mujer. Sí, y eso como lo logré, pues eso se llama, creo yo, empatía. Y a Moisés en el Sinaí Dios le dijo en uno de los mandamientos, trata a los otros como quisiera ser tratado. Y Peterson luego dice en una de sus reglas, trátate a ti mismo así como tratas a aquellos que amas. Entonces es como que haber vivido tanto dolor me enseñó mucho de cómo se puede sentir un humano, cómo no quiero hacerle sentir eso a la persona que amo. Y me preguntaste que cómo estoy lidiando como en volver a la luz, y es recordar eso de Peterson que dice, mira cómo trato yo a la persona que amo, mira cómo trato yo a los perros de ella, que también los amo, ¿cierto? Uno cómo cuida a su perro. El perro, usted falla en tomarse su propia medicina, pero no falla en darle la medicina a su perro. Entonces estoy intentando, y esto ya sí lo traigo al presente, en tratarme mejor a mí mismo también, ¿cierto? Darme como más amor, porque a veces sí puedo ser una gonorrea conmigo mismo. Así que me empecé a imaginar como la escena con los perros, como dándole la medicina. Oh, ¿verdad? Que yo también. Sí. Pero literalmente es ese cuadro, como que ese amor y ese deseo que sentimos. ¿Dónde está? Pepito se va a quedar. Sí. Pero tú a tu perro no le dices como en diciembre solo has facturado esta mierda, no sos nadie, perro y hueputa. No, uno no dice eso. Ay, a ti sí. A mí, yo me digo eso mucho a mí mismo a veces. Pucha, es que por eso este módulo es tan importante y con eso empieza el programa, porque la relación que tenemos con el dolor va a marcar la forma en que vamos a vivir esa transformación. Igual va a haber esa transformación, así la vivas desde el sufrimiento y la melancolía profunda o desde la aceptación del dolor y desde la compasión. Entonces el primer módulo es, primero, esto va a doler, pero ¿desde dónde te vas a ubicar? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces solo tú sabes qué fue lo que pasó detrás de esa relación o de ese proyecto.
Y es muy paradójico porque tú misma o tú mismo te encargaste de hacerlo ver perfecto y que nadie se enterara de lo que había detrás. Entonces muchas veces te aferras al dolor por un propio mecanismo de supervivencia, porque como nadie lo sabe, sientes que si lo olvidas, habrá sido en vano. Y tratas de alguna manera inconsciente aferrarte a esa historia para poder darte el lugar que no te diste en aquel momento y poder tratarte con compasión. Incluso lo hablábamos un día y era como si en la Comuna 13 borraran toda la historia, uno sentiría una especie de irrespeto con las víctimas. O sea, ¿dónde está lo que pasó? Pero muchas veces cuando vivimos rupturas amorosas, laborales o pérdidas que nadie más sabe, nos aferramos a hablar del dolor porque es la única forma de darle un espacio a lo que de verdad pasó. Pero ojo ahí, por eso es tan importante la relación con el dolor, porque si vuelves al dolor un altar, no te va a permitir avanzar. Entonces no se trata de olvidar. A veces hay que darte tus propios espacios para escribir, para sacar las lecciones, para darte abrazos con compasión, aunque nadie sepa qué fue lo que de verdad pasó, y luego continuar. Pero abrirle ese espacio de museo que te permita aprender sin que se vuelva en la cárcel de sufrimiento. Y eso es literalmente lo que hacemos en el primer módulo de tus salvaciones. ¿Cuál es tu relación con el dolor? Sin evadirlo, sin enamorarte hasta el punto de obsesionarte. Ahí se pasa a un segundo módulo, que es el de cuestionamiento. O sea, cuando ya me puedo establecer en una situación más sana de relación con el dolor sin evadirlo, empiezo a cuestionarme profundamente. ¿Yo por qué elegí esto? ¿Por qué conecté con esta persona? Todos estos cuestionamientos que hemos ido haciendo en cada una de estas rupturas que nos has compartido. ¿Hay alguna respuesta que has encontrado frente a esas elecciones yendo a tu pasado que hoy te esté sirviendo para las elecciones en tu presente? Sí, claro. ¿Qué tan pasado? En esta vida. Antes de la mía. ¡Ay, pucha! Es que hemos mezclado obviamente los temas, pero me toca reiterar eso y es... Hombre, 6 años tengo yo. ¿Cómo pedirme a mí que siga un camino tradicional si a los 6 años mis papás deciden irnos como inmigrantes, refugiados, a otro país en el cual no hablábamos un idioma? Y cómo es que mis papás, que hoy en día, esto no es un reproche, antes es una gratitud que yo les tengo, ellos ontólogos profesionales del poblado con muy buena comodidad aquí, digamos que viviendo en una sociedad de alta alcurnia, deciden irse para Canadá a hacer, ojo, lo voy a decir súper feo y mira, pum, voy a dejar que salga una herida mía al aire, a hacer nadies. Eso ya lo hablamos hoy, ¿sí o no? A hacer nadies. A recoger fruta en los campos. Me acuerdo como mis papás llegaban oliendo a uva y el olor a uva no se quitaba durante meses de la ropa. Y me echan a mí a un colegio público, nuevamente qué belleza, les agradezco, una fortaleza mía. Si tuviera una película, esta escena estaría en la película como de Coming of Age. O a mí me tiran a ese ruedo y yo no sabía decir yes. O sea, la primera frase que me dijeron en inglés fue mi profesor que me dijo, "This is your agenda, Mr. McCano", es que lo puedo ver todavía. Y la primera frase que me atrevo yo a decir en ese momento en inglés a unos niños es "Can I play?" Y la respuesta es no.
Entonces tú me lo decías y eso se me metió muy profundo en mi mente. Hombre, ¿por qué Santiago es como tan serio ese huevón? Yo no decía así. Pues no, pero es que sí ve cómo me hablo a mí mismo. ¿Cómo puede ser? No crean que tras bambalinas yo hablo así. Porque Santiago es tan serio, como que siempre tiene ese semblante como agresivo, como se para siempre. Esa barrera que tiene como con las personas y porque entonces tiene como esa necesidad de encajar, porque siente que no ha encajado nunca de cierta manera, a pesar de que en el colegio pues digamos que uno tenía su grupito de amigos chimba y yo siempre he encajado, en todos lados he encajado. Y en la comunidad del marketing digital he tenido mi entrada y en todos lados que he querido he encajado, pero siempre siento que no encajo en ningún lado, como si fuera un alienígena. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? ¿Será que viene de ahí? Y si es una realidad y si viene de ahí, entonces me voy a lamentar porque sucede o lo voy a integrar, lo voy a entender, lo voy a aprovechar. Creo que esas son como unas formas de cuestionar y de ir al pasado para traer al presente. Y permite dar como tranquilidad frente al entendimiento del porqué de las decisiones que se han tomado a lo largo de la vida. Y entonces uno ya dice, es que una decisión no la toma solo Santiago Vélez, la toma Santiago Vélez con su historia. Claro, y sí, con el niño que uno carga. Y también, can I play? Creo que es súper, ¿puedo jugar? No. Entonces, como que yo tengo muy claro que no sería capaz de ser un empleado. No sería capaz de cumplir con un horario, de estar en una nómina y de someterme nuevamente a una figura de jefe. Y cuando me toca hacer las cosas por obligación se me dificulta mucho. Cuando las quiero hacer por deseo, a veces se me olvida almorzar. Entonces, let the boy play. Déjalo jugar. Yo necesito jugar. Yo necesito jugar. Y la forma en que me voy a dedicar a hacer mi parte económica es jugando. Y si no se siente así, no soy capaz. Y uno puede decir, ¿y por qué? ¿Y eso de dónde salió? Can I play? ¿Cierto? O sea, empieza uno a unir como un montón de cabos, por así decirlo, y como paréntesis también ahí, es que literalmente Santi dice como que esas preguntas a las que llegamos conversando, nuestras tomadas de café son como unas sesiones de escucha psicoanalítica. Sí, más profundas que estas. O sea, pero es como... yo siento que no todo el mundo experimenta dicha al ir así de profundo en las capas de la vida como tú lo mencionas. A mí me fascina. Tu salvación es un programa para alguien que quiera pensarse así, no para alguien que diga, no, pues esto lo escogí porque me daba buena rentabilidad y ya, pues Sí. obviamente eso es importante, pero para alguien que sepa y sienta que la vida es mucho más que decir sí y no porque estaba haciendo buen clima o estaba lloviendo, para esa persona va a ser un disfrute hacer el programa porque es como, wow, entender tipos de apego en esa fase de cuestionamiento, entender sus máscaras, qué máscaras se ha puesto. Entonces, Santi, ¿qué máscara de pronto se ha puesto desde ahí? Desde ese guerrero que no se le escapa una sonrisa. Literalmente es como, estoy listo para la batalla. Sí, y que es una máscara total porque por dentro soy altamente sensible. Ojo, guerrero yo tengo amigos verdaderamente guerreros y no en una metáfora, sino manes que meten a la jaula a darse puños. Cinturones negros de jiu-jitsu, pues que también ha sido algo muy importante en mi vida, y un gran amigo mío, cinturón negro también, una máquina asesina que por dentro es un hombre súper sensible, una sensibilidad por la lectura, por la escritura, por el arte, la fotografía, y asimismo yo también. Y en la medida en que he podido entender que existe esa máscara, no me la he quitado, pero puedo ser ambas. Puedo ser ambas. O al menos ya sabes que existe. Ah, sí, ya sé que existe y es que a veces sí te protege tu máscara, ¿no?
Para eso fue que la escogiste de manera inconsciente en un inicio. Ok, entonces de eso se trata, o sea, llegar a ese tipo de conclusiones frente a la vida, pues para mí es un éxtasis, es como sentir que estoy viva, y eso es lo que hacemos en el módulo 2 y es, hey, ¿por qué has escogido lo que has escogido y eso qué tiene que ver con tu historia? Y cómo transformarlo, ¿cierto? Entonces vas a identificar tu propia máscara, por ejemplo, o de niña extra cuidadora que siente que si ama a los otros, así es que la van a amar, o de hombre salvador que tiene que sostener a su familia, pase lo que pase, y hacer todo para que ellos estén bien y poder salvarlos. O por ejemplo, también de niña perfecta, que hemos hablado mucho en los otros podcasts, o de niña o niño sobreprotegido, que entonces tiene una sensación oculta por dentro de que no es capaz con la vida, pero no sabe de dónde viene. Entonces vas a poder entender a profundidad eso, por qué se da, por qué has crecido de esa manera y cómo transformar. Ahí luego pasamos al módulo 3, que es el de vacío, que creo que ese ya lo hemos cubierto bastante. Sí, sí. Que es cuando uno entra ya como en esa fase de, listo, ya no voy para atrás, ya no me vuelvo para donde Oliver, pero todavía no sé qué voy a crear la comunidad cripto, o en el caso de salgo de la comunidad cripto, pero todavía no sé qué voy a migrar al mundo inmobiliario. Entonces uno entra en esa como zumbido mental, como tú lo llamabas, y que esa fase es demasiado importante, tener herramientas, porque es muy fácil volver atrás. ¿Qué tentaciones has tenido en esos momentos de vacío? Sí, hay tentaciones cada vez más ligeras, pero existen. Y a medida que he ido progresando se han ido sanando, pero al principio, por ejemplo, decidir entonces irse de donde Oliver, estar perdido en ese momento tan y sin saber qué hacer en absoluto, no tener ni idea qué hacer, y que surja la pregunta como, ay, ¿será que me devuelvo? Como, uy, qué rico tener a alguien que simplemente me diga qué hacer y ya, y soltar esa responsabilidad y ser un buen empleado. Es que yo era un excelente empleado. Y también una idea de, y yo sé que si hago esa llamada ahí está ese lugar para mí, porque las casas del padre quedan abiertas. Y es más, la historia de, del hijo pródigo termina en que el hijo pródigo vuelve a la casa de su padre y es recibido con brazos abiertos y un banquete, mientras que el hijo que decidió quedarse es hecho a un lado. Claro, el huevo no ha enfrentado nada de la vida. Entonces empieza uno a pensar, ay, marica, ¿será que entonces debo terminar la profecía y volver? Qué bueno sería el liderazgo y ya, y soltar el control y uno despertarse todos los días con el Notion, con las tareas de otro listas y simplemente hay algo de satisfacción en poner done, y que desaparezca ahí del que hacer, ¿cierto? Eso es un chorrito de dopamina chimba. Cuando es para mí. Pero esa tentación, claro. No te puedo decir que a volver a mis adicciones, porque esa sí me le metí una integrada en mi mente que en un punto hasta me exageré y empecé como a reprochar mucho al que sigue consumiendo su marihuana de forma consciente. Y perdí amigos por eso, porque tuve que irme hasta el lugar de atrás y perdedores y están atrapados y no, ya solté esa estupidez. Pero en mi mente sí quedó una relación directa entre el camino en el cual no debo estar y mi consumo excesivo de marihuana. Y no hay tentación. Ok. Y digamos que uno logra pasar ese vacío como sosteniéndose, ¿cierto? Ya sabiendo que la vida te ha mostrado que viene una versión más evolucionada. Y eso nos lleva a la última fase, que es la de creación, que es cuando logro empezar a ver una luz al final del túnel o yo misma crearla. ¿Cómo ha sido esa fase de creación ahorita? Y estoy súper bíblico, qué caja, pero chimba. sí, y cómo eso se conecta ahorita con Serenamente. Entonces el Génesis, la primera historia de la Biblia, coge y te dice que al principio hubo oscuridad. Yo creo que hablaban de ese limbo, o incluso de lo que acabamos de hablar de ahí para atrás. Y de un momento para otro empieza a haber luz.
Y la Biblia nos dice, pida que se le dará. Entonces, empiezo yo a encontrar una relación directa con Dios por primera vez en mi vida, poniéndole el nombre Dios, porque siempre estuve muy cercano a Él, pero por caminos mucho más místicos y le puse muchos nombres. ¿Ven? De pronto no importa el nombre, pero hoy en día estoy diciéndole Dios, un Dios muy bíblico. En todo caso, también la Biblia te dice, pide y se te dará. Yo te estoy acompañando. Y empiezo a pedir y empiezo a sentir que es el momento y le pido a Dios que cuando me sintiera listo pudiera recuperar el amor y que me diera un vehículo claro a través del cual yo pudiera vivir en propósito a través de él. Y desde el día número 1 que de verdad tuve ese encuentro con Dios empezó a suceder. Entonces, otro salvavidas, ¿qué hago? Listo, tengo mi casa llena de cámaras, soy fotógrafo, venga, yo hago foticos para propiedades. Y me empieza a funcionar ese negocio, monto Domus, que hoy en día sigue siendo un negocio activo mío. Empiezo a hacer fotografía, arquitectura, interiorismo para Airbnb. Ay, ¿cómo aprendiste, Santi? En una tarde en YouTube, porque en YouTube está lo que tú quieras. Hoy en día es más importante la claridad mental y las ganas de hacer algo que el acceso a la información. Hoy en día pagamos cursos de $5,000 que acabo de pagar uno, más como por la estructura y el orden, pues, como por el rubro, por la cercanía, más que el conocimiento. El conocimiento está en X o en YouTube. Entonces, aprendo a hacerlo y empiezo a montar el negocio, a implementarlo y me salían fotos todos los días, entonces empieza otra vez la economía para arriba, y de un momento a otro vas encaminado y rápidamente dices, yo le estoy haciendo fotos a gente que me las compras para vender las propiedades. Yo podría vender las propiedades, yo como soy hábil ante las cámaras, con mi capacidad audiovisual, con esto que ya estoy haciendo, voy a vender propiedades. Pongo una historia en Instagram, que es que a veces, que las redes son malas, a mí me parecen también como una herramienta que nos mandó Dios para ser capaces de manifestar lo que nos dé la gana. Hey, quiero vender propiedades, que tengo esta idea, no sé, solo quería decirlo al aire, ¡pum! El ex socio, que después pues terminamos mal, pero en ese momento fue muy importante para mí, me dijo, Santi, venga, sentémonos, yo vendo propiedades. Nos unimos, él sabía la parte comercial, yo la parte de redes y de crecimiento en redes. Como si no fuera necesario un proceso, empieza a suceder rápidamente. De una empezamos a facturar. Bueno, no es que no fuera necesario un proceso, es que ya llevo mucho proceso como para tener que volver a empezar. Entonces sí, pum, 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 cierre, venta, muévase. Construya portafolio, genere una marca personal, empieza a crecer la red nuevamente, tire pauta. Tengo esa ruptura, no dejo que me frene esa ruptura porque ya no es una ruptura como de tener que pasar por todo este proceso, ya lo había vivido, entonces me eleva más, pum, 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 marca personal y me monto en un lugar donde me vuelvo que autoridad en el gremio. Y me llaman para unos premios de los mejores realtors de Colombia. Y les digo, ¿saben qué? No, gracias. No necesito ser reconocido. Ey, eso acaba de salir acá. Yo como que, ¿saben qué? No estoy en esa dinámica, no me interesa como montarme una tarima. Esa no es mi misión actual. Gracias, pues lo respeto, pero estoy en otra vuelta. Y bueno, llegamos ya al presente y es que... No, pero no vamos a dar... Tú te acabas de dar cuenta de lo que acabas de decir. Sí. Cuando en un inicio era literalmente de vida o muerte el reconocimiento externo, Sí. porque te lo da otro. Sí. Luego cuando empezamos a interiorizar de dónde viene eso y a entenderlo, nos lo empezamos a proveer a nosotros mismos, no desde un Dios externo, sino desde algo interno. Entonces ya ese reconocimiento puede ser
o deja de ser indispensable. Ya, es que no puedo pasar estos totalmente, eso es brutal, sí. Y lo Entonces le acabo de dices que entender, no, pues. sí, por eso, chichín. Y vamos más allá ante la necesidad de reconocimiento. Uy, al haberla de pronto integrado un poco, no sé, no siento que haya desaparecido. Pero luego me da la idea loca nuevamente de que, hombre, donde más útil soy no va a ser ante la cámara y en la calle vendiendo. Yo tengo que estar detrás de cámaras manejando toda una estrategia digital para un propósito mayor que yo. Y así llegamos a tu salvación y a Serenamente y a todo lo que se viene. Me parece muy lindo porque es como muchas personas que llegan a Serenamente resaltan las metodologías rigurosas o resaltan la amabilidad del equipo, mía, de Angie, ¿cierto? Pero hay algo que se repite una y otra vez y se siente el propósito en Serenamente, o sea, como la pasión por servir. Y creo que cuando en esa fase de creación entendemos, creo que cuando en esa fase de creación entendemos que la forma de surgir con mayor fuerza es crear para nuestra vida un propósito más grande que nosotros mismos. O sea, la fuerza es indescriptible, es como que si te jalara algo que ya ni siquiera depende de tus ganas o de tu estado de ánimo. Es porque yo en serio siento que es como de vida o muerte hacer realidad las herramientas psicológicas que le van a ayudar a las personas a transformar su vida. Y cuando uno logra conectarse con ese propósito y además le agrega compromiso, te vuelves un imán, no a ti, no a Juliana Londoño y esto, al propósito. Entonces, es como en esa fase de creación entender la importancia de tomarte un tiempo para identificar cuál es tu verdadero propósito de vida. Y eso ya digamos que está como muy cliché, como muy, ay, ¿cuál es tu propósito? Todos tenemos... Pero, por ejemplo, en el programa hay todo un apartado que es, vamos a definir tu propósito. Y uno dice, pues pucha. Imagínate que en la búsqueda de mi propósito y entendiendo profundamente esa necesidad de sacarme a mí mismo de mis mayores atenciones, ¿cierto? Darle prioridad a algo más grande que yo, lo repito y lo vivo fuertemente, como que no ha nacido y desde ya me influenció un montón mi hija. Y pienso todos los días en que me tengo que convertir en un hombre que ya pueda tener a su hija. Me gustaría que fuera rápido. Si hay una señorita está escuchando. No, ella sabe. Ella sabe, pero no, es como que que... le prepare. Ahorita en el Cabo. Eso me ha jalado mucho, eso me ha jalado. No, en el Cabo voy solo, en el Cabo no puede ser. No. Entonces cuando llegue el... Pero ese propósito me jala fuertemente, porque... Entonces, ¿para qué me voy a convertir en buen hombre? ¡Corte! Esas imprudencias, Dios mío, todavía. No, yo soy abierto, y esto no es algo que no haya dicho ya a las personas implicadas. No, yo todavía. Dale. Pero si hay fuerzas mayores que lo puedan llevar a uno a ser mejor hombre, la familia. Porque ya uno ha vivido mucha chimbada, ¿no? Yo siento que yo he vivido todo. He hecho mucho, he vivido 7 vidas y he viajado el mundo y no sé si te pasa, pero todos los restaurantes a mí me parece que ya saben igual. Hace mucho no me sorprende, pues, no. Qué chimba darle un nuevo sabor a la vida. Y estamos hablando de creación, ¿no? ¿Cuál es la verdadera creación? ¿Cuánto emprendedor no está distraído en hacer más, buscando, quizá en una motivación más interna es esa? Y cuestiono directamente a nuestra generación que no está teniendo hijos.
¿Cómo está llenando ese vacío de razón de creación principal no del hombre o de la mujer, sino del mamífero que somos? O del ser biológico vivo, porque hasta el virus quiere reproducirse. Estaba escuchando uno de esos podcasts de Naval de los que hablamos y en una parte él decía, ten hijos o ten un propósito. Como que ahí vas a encontrar llenura. Bueno, yo me voy por ahora con el propósito. Ok. Entonces, digamos que ya haciendo una unión de todo lo que hemos hablado, hemos ido por varias etapas de tu vida que han implicado de una u otra manera el mismo proceso de tu salvación. Una ruptura de un apego, un cuestionamiento, un vacío a veces más fuerte que otros y una fase de creación. El que tú hayas vivido tan conectado con la reflexión propia ha facilitado que ese proceso de tu salvación cada vez sea más consciente y, al parecer, por lo que entiendo, menos doloroso. Pues digamos que en un inicio fue... más divertido. Y más divertido. Y más como un ejercicio como tal, porque cada etapa tiene su porqué. Entonces, así mañana me vuelva a quebrar el culo, o me vuelva a quebrar, o vuelva a estar solo. Esto de pronto es muy estoico, pero es como, bienvenido. Listo, este es el momento que tengo que pilotear. Va. Bienvenido. Y no temerle a la oscuridad. Eso me lo estoy repitiendo como mantra, porque ¿en qué fase? Quizá en la fase temprana de creación le empecé a coger miedo, como a devolverme. No puedo tenerle miedo a devolverme. No, el hombre bueno no le teme a la oscuridad. Porque es que si es amor fati, y si requiere uno de más momentos que... Claro. Desgraciado aquel que no conoce el infortunio, la palabra exacta que usan, pero ok. Pues desgraciado el hermano del hijo pródigo que se quedó en la casa de su padre. Pues sabes también quién desgraciado. Desgraciado aquel que salió de la casa, que vivió crisis y no ha reflexionado sobre ellas. Ah, sí. Porque ese sí puede que estemos sufriendo más que un berraco. Por eso esa no, persona... y lo vemos. ¿Qué? Pues que uno ve constantemente ese tipo de personas en todas las esferas de la sociedad. En el cargo máximo político de este país, yo veo un niño interno que nunca integró estas cosas. O sea, él necesita tu salvación. Se lo damos de regalo. No, este man necesitaría tu salvación durísimo. Y ojo, para que esto no se vuelva pues un tinte como que solo hablo de un lado. Pues mencionemos a cualquiera figura pública. Y entonces la gente también los critica mucho. A veces con razón, a veces no, pero yo logro ver como que estas no son palabras mías, lo dice Joe Rogan, y él dice, de tanto hablar con gente todos los días, yo me he llegado al entendimiento de que todos somos niños en cuerpos de adultos. Y la mayoría de la gente no tiene tu salvación, la mayoría de gente no tiene acceso a terapia, o decide no hacerla, o la vida los ocupa tanto, o se identifican tanto con la máscara, o quién sabe por qué, que no viven estas vueltas, y siento mucha empatía por ellos. Sí, pues heridos, se quedaron en la herida. Y a veces no solamente para facilitarle la vida propia, sino que en la medida que logramos entender cómo funciona todo el tema de la construcción de una personalidad y de cómo vincularse con el mundo, también nos ayuda a entender más a otros que amamos y que nos rodean. Claro. Se me acaba de ocurrir otro innombrable, Escobar.
Como que el niño que no logra ser amado por la tribu, la quema para poder sentir su calor. Ay. Este weón quería que lo amaran en lo más profundo, quería ser amado. Tenía una necesidad de reconocimiento muy grande, quería ser amado. O sea, yo no creo hay psicópatas de pronto, pero como que hasta Hitler tenía una motivación si hacemos tu salvación consciente con él. Alguna herida tenía, alguna máscara se impuso. ¿El Salvador? Sí. ¿El Salvador? Claro, es que no hay nada más peligroso que un salvador. En la presidencia tenemos un salvador, él se cree Simón Bolívar, un David. Él se cree el último Aureliano. Okay. Y Aureliano en 100 años de soledad, sí se lo han leído. Mi héroe. Él no se cree un hijo de puta, él no se cree un mal ser humano. Los más peligrosos seres que más le hacen daño a la sociedad se creen héroes. Entonces ojalá pudieran hacer salvación. Entonces, para poder entrar en ese estado de conciencia, Y no se crean nada de lo que yo digo. hagan tu salvación. Solamente analicen ustedes mismos. Pero yo creo que más allá de creerse lo que decimos o no, creo que sí se pueden creer la dicha que uno puede obtener al pensar lo que uno mismo ha creado en su vida. O sea, como la forma en que analizamos nuestra vida puede que no sea verdad absoluta las conclusiones que hemos sacado de ella, pero al menos sí hay una certeza interior de que el camino del bienestar implica este tipo de autoconocimiento. Sí. Y si algo se pueden llevar, si lo vieron de inicio a fin, es el estado emocional en el que empecé y cómo termino. Tranquilo, suelto. Que ahorita está. Lo único estrés es que me tengo que ir. Resultado de Serenamente. Va a ser antes de Serenamente, después de Serenamente. Entonces, la invitación final es que con ese mismo deseo de saber que en ese programa van a encontrar respuestas a eso que no los deja avanzar actualmente y que no tiene que ver ni con los recursos que tienen ese emprendimiento, ni porque la economía está como está, sino respuestas internas mucho más profundas. Está tu salvación solo por este cierre de año con un precio extra especial. Lo pueden encontrar aquí en los links abajo. ¿Por qué es importante este programa para un emprendedor? Especialmente porque pues, orientado a todos los temas que hemos tratado en este episodio. Porque creo que no hay mayor prueba de crecimiento personal que crear una empresa. Sí. Un paréntesis rápido, extra especial, ¿por qué? Porque le pusimos el precio como una idea que inicialmente iba a ser un ebook. Y juntos lo hemos creado, grabado, curado, editado y perfeccionado, y ya en el proceso nos dimos cuenta que esto es mucho valor para el precio que tiene en este momento. Entonces, por eso el super precio, pero eso no va a ser pues eso va a cambiar muy pronto. Y ahí va unido también algo a mi estructura psíquica, que bajo esa máscara de niña perfecta, yo tiendo siempre a dar más de lo que me piden para poder complacer. Entonces, eso igual pasa en las herramientas que creo. Vamos a hacer un ebook, sí, para que quede en tu salvación. No. Vamos a hacer todo un programa. Ah, sí, Juli, no, hazlo por ahí de 2 horas, pues algo como más breve. No soy capaz. Termino explicándoles de dónde viene esto, aquello, todas las meditaciones. No, pero también deberían tener esto. Entonces todas esas máscaras, y yo lo decía en un video, a veces entender tus traumas es importante porque ahí también están tus dones.
favorecidos las personas que llegan a Serenamente, sí, porque cuando creen que van a encontrar, ¿cómo es? Plata, encuentran oro, y eso es lo que nos pasa en todos los programas. Ya cuando están adentro es, Dios mío, esto es tan profundo, sí, igual que este programa. Entonces los esperamos ahí y bueno, gracias por este espacio. Nuevamente, como siempre, un placer aquí analizarnos juntos y bueno. Gracias, Jesús. ¿Mensaje final? No, es que es este. O sea, hoy se trata de esto. Es que no quiero ni estallar mis redes, porque no se trata de mí esta vez. Se trata de este propósito que estamos construyendo. Creo profundamente en él. En esta época que estamos en un tema de cursos nuevos adquiridos, de propósitos nuevos soñados, de este cambio de año. Todos queremos acelerar y soñamos con ese emprendimiento, pero quizá el mayor impacto que usted pueda generar en su negocio es su propio desarrollo como líder. Entonces invierta en él. Y aquí veo un camino muy importante. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un... Gracias, Angie, en producción. Es que... sí, muchas gracias, Anchi. ¿Y qué? Nos vemos en un próximo episodio y nos vemos en Tu Salvación. Y nos vemos en Metas Conscientes en enero. Ya tenemos fecha. Los que vean este video van a tener la primicia. 31 de enero. Tu Salvación. Metas Conscientes, que es orientado a toda la fase de creación, pero ya hay esa profundidad. 2 días. Con sesión personalizada previa, sesión grupal después. Y bueno, y toda la parte de las visualizaciones, que es lo que más resaltan en Serenamente, para que empieces el 2026 sabiendo qué es lo que realmente deseas y puedas llevarlo a la acción de manera organizada. Eso sí, conectando con esa parte también emocional que tenemos al inicio. Nos vemos.